Hola, a continuación hablaremos de los requisitos del título ejecutivo. El título ejecutivo exige requisitos de forma y de fondo. Los primeros son que se trate de documentos, que estos tengan autenticidad, que emanen de la autoridad judicial o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado. Los segundos son que de esos documentos aparezca una obligación cierta, expresa, exigible y además líquida o liquidable, por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero. Cierta es aquella que no ofrece dudas sobre sus elementos objetivos y subjetivos. En tal sentido, estaremos ante una obligación cierta cuando su objeto o prestación sea exigible. Una obligación es exigible cuando apareciendo el título que esté sometida a alguna modalidad, plazo o condición o a una contraprestación, el plazo se hallaría vencido. Es exigible cuando apareciendo el título que está sometida a alguna modalidad, plazo o condición o a una contraprestación, el plazo se haya vencido, se apruebe la verificación de la condición o que se ha cumplido con la contraprestación. Es líquida o liquidable si una obligación es líquida cuando su monto es determinado o determinable. Según los títulos ejecutivos reconocidos por el Código Procesal Civil. ¿Cómo es la unificación de los títulos? Antes se indicaba que era en el 693 del Código Procesal Civil y el 713 del Código Procesal Civil de hoy, 688 del Código Procesal Civil. Título de naturaleza judicial. Título de naturaleza extrajudicial. Según los títulos ejecutivos, el Código Procesal Civil indica en el artículo 688, solo se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial, según sea el caso. Son títulos ejecutivos los siguientes: las resoluciones judiciales firmes. Ejemplo, el auto que declara concluido el proceso por conciliación, el auto que aprueba la transacción judicial y el auto que pone fin al proceso en cuanto a las costas. Los laudos arbitrales firmes. Primer Pleno Distrital Comercial de 2015. La calificación de un laudo arbitral como un título ejecutivo debe efectuarse verificando que de los documentos presentados, copia del laudo y de sus rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones, y en su caso de las actuaciones de ejecución efectuadas por el tribunal arbitral, se desprenda que la obligación declarada en el laudo y cuyo cumplimiento se pretende en sede judicial sea cierta, expresa y exigible, y en su caso líquida o liquidable, tratándose de dar suma de dinero. En el Pleno Regional Jurisdiccional de 2014 en Chachapoyas, se indicó como pregunta: ¿el juez puede tener la facultad de examinar el laudo arbitral solo para examinar aspectos procesales fundamentales como la acreditación de la existencia del convenio arbitral? El Pleno adoptó por mayoría lo siguiente: en esta etapa de ejecución del laudo arbitral, lo único que le compete al juez es verificar si se ha cumplido con adjuntar los documentos siguientes: la copia del laudo arbitral y de sus rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones, y en su caso de las actuaciones efectuadas por el tribunal arbitral, conforme al numeral primero del artículo 68 del Decreto Legislativo número 1071. Y cumplido esta verificación, la autoridad judicial, por el solo mérito de los citados documentos, dictará mandato de ejecución, conforme al numeral segundo del artículo 68 del Decreto Legislativo 1071. Consecuentemente, no puede entrar a calificar los fundamentos del laudo arbitral por tener la calidad de cosa juzgada. 3.
Las actas de conciliación, de acuerdo a la ley. De naturaleza judicial o extrajudicial. Los títulos valores que confieran la acción conviaria, debidamente protestados o con la constancia de la formalidad sustitutoria del protesto respectivo, o en su caso, con presidencia de dicho protesto o constancia conforme a lo previsto en la ley de la materia. Los títulos valores son un conjunto de documentos típicos que contribuyen a promover la actividad económica, agilizando y dando fluidez al tráfico patrimonial. Los principios cambiarios, tales como el principio de legalidad, formalidad, incorporación, abstracción, autonomía, independencia, plenitud, literalidad, de circulación, de legitimación y de solidaridad. Todos estos principios cambiarios. Pero en los nuevos títulos valores post ley, los valores de la empresa en concurso, reglamento de los valores de empresas en concurso aprobado por resolución con ACEP número 0096-2002 EF 9410, con fecha 14 de diciembre de 2002. El valor de producto agrario, reglamento del segmento especial del valor de producto agrario en la rueda de productos de las bolsas de productos, resolución con ACEF número 110-2003 EF 9410, con fecha 24 de diciembre de 2003. Y la factura negociable, la ley 29.623, ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial. La factura negociable. La factura negociable es un título valor a la orden transmisible por endoso, que se origina en la compra-venta u otras modalidades contractuales de transferencia de propiedad de bienes o en la prestación de servicios e incorpora el derecho de crédito respecto al saldo del precio o contraprestación pactada por las partes. El mérito ejecutivo de los títulos valores. Los títulos valores tienen mérito ejecutivo si reúnen los requisitos formales exigidos por la ley. Según su clase, el tenedor podrá ejercitar las acciones derivadas del título valor en proceso distinto al ejecutivo, observando la ley procesal. El mérito ejecutivo respecto a los valores con representación por anotación en cuenta recae en la constancia de inscripción y titularidad que expida la respectiva institución de compensación y liquidación de valores, conforme a la ley de la materia. La constancia de inscripción y titularidad expedida por la institución de compensación y liquidación de valores, en el caso de valores representados por anotación en cuenta, por los derechos que den lugar al ejercicio de la acción cambiaria, conforme a lo previsto en la ley de la materia. La factura negociable en anotación en cuenta. Podemos ver en este gráfico cómo es su formato. La prueba anticipada que contiene un documento privado reconocido. La copia certificada de la prueba anticipada, que contiene una absolución de posiciones expresa o ficta. Según el Pleno Jurisdiccional Distrital de Lima en materia comercial del 2018, la absolución de posiciones vía prueba anticipada para efectos de generar un título ejecutivo. Se debe emitir a trámite una solicitud de una absolución de posiciones a fin de generar un título ejecutivo, o se debe rechazar la solicitud para que el interesado haga valer su derecho en un proceso de cognición. Sí se debe admitir. La prueba anticipada tiene por objeto la actuación de un medio de prueba antes del inicio del proceso. Para ello se debe expresar la pretensión genérica a reclamar y la razón que justifica su acción anticipada conforme lo señala el artículo 284 del Código Procesal Civil. El citado no exige como presupuesto de precedencia de la prueba anticipada que ésta justifique en situaciones de urgencia o de necesidad que lo hagan viable, por lo que al precisar la pretensión genérica a reclamar, el cobro de creencia y la razón que justifica su solicitud, obtener un título ejecutivo se cumple con los requisitos establecidos en dicho dispositivo. La copia certificada de la prueba anticipada de absolución de posiciones, expresa o ficta, constituye título ejecutivo de acuerdo al artículo 688, numeral 7 del código citado. El documento privado que contenga transacción extrajudicial. El documento impago de renta por arrendamiento, siempre que se acredite instrumentalmente la relación contractual. El Pleno Jurisdiccional Nacional del 2014.
debe considerarse el recibo de pago elaborado en forma unilateral por el arrendador como título ejecutivo. El Pleno adoptó por mayoría que la norma procesal civil no señala expresamente qué documento debe considerarse como documento impago de renta. Por lo tanto, el recibo elaborado en forma unilateral por el demandado resultaría suficiente indistintamente de que sea o no sea autorizado por la SUNAT, siempre que se acredite la relación contractual. Estamos frente a un proceso de naturaleza ejecutiva, en el cual el título de ejecución lo constituyen los recibos de arrendamiento, impagos, aparejados a la demanda. No se exige en rigor el pago de los tributos correspondientes para que el título apareje la ejecución. Publicada en el Diario Oficial del Peruano K 5387-2006 en Piura, el 30 de abril de 2007. El testimonio de escritura pública y otros títulos a los que la ley le da mérito ejecutivo. Según los títulos ejecutivos no incluidos en el Código Procesal Civil, tenemos el artículo 132 de la Ley 26.702, la cual nos indica formas de atenuar los riesgos para el ahorrista. En aplicación del artículo 87 de la Constitución Política, son formas mediante las cuales se procura adicionalmente la atenuación de los riesgos para el ahorrista. Inciso 7. El mérito ejecutivo de las liquidaciones de saldos deudores que emitan las empresas. En el sexto pleno casatorio, segundo precedente, indica, tratándose de operaciones distintas de las indicadas en los I2 acápites anteriores, documentos que contengan la liquidación del saldo deudor conforme a lo establecido en el artículo 132, inciso 7 de la Ley 26.702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros Orgánica de la Superintendencia de Banca de Seguros. Suscrito por el apoderado de la entidad del sistema financiero con facultades para liquidación de operaciones, detallando cronológicamente los cargos y abonos desde el nacimiento de la relación obligatoria hasta la fecha de la liquidación del saldo deudor, con expresa indicación del tipo de operación, así como la tasa y tipos de intereses aplicados para obtener el saldo deudor. Asimismo, la parte ejecutante puede presentar prueba idónea, y especialmente documental, para acreditar la obligación objeto de la demanda, teniéndose en cuenta para ello los fines de los medios probatorios, previstos en el artículo 188 del Código Procesal Civil. En el artículo 228, según la Ley 26.702, tenemos letra a la vista. La empresa puede en cualquier momento remitir una comunicación al cliente advirtiéndole la existencia de saldos deudores de su cuenta y requiriéndole el pago. Transcurridos 15 días hábiles de la recepción de la comunicación, sin que hubiera observaciones, la empresa está facultada para girar contra el cliente por el saldo más los intereses generados en dicho periodo. Una letra a la vista, con expresión del motivo por el que se le emite el protesto por falta de pago de la indicada cambial en la que no se requiere la aceptación del girado, deja expeditada la acción ejecutiva. Y en el Pleno Nacional Comercial de 2013 en Piura, en la letra girada a la vista según el artículo 228 de la Ley de Banca, se deberá de adjuntar para verificar el domicilio contractual el contrato de cuenta corriente. Según el artículo 37 de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, la Ley 27.301 otorga carácter de título ejecutivo a las obligaciones adeudadas a la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. Como títulos en la Ley General de Sociedades, en el artículo 313 indican certificados representativos de obligaciones. En la Ley 27.157, artículo 50, instrumentos impagos por la cobranza de las cuotas ordinarias y o extraordinarios de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. En el Decreto Legislativo 908, la Ley General de Saneamiento, artículo 23, los recibos por servicios de agua potable y saneamiento. En el Decreto Legislativo 299, artículo 10, la escritura pública del contrato de arrendamiento financiero. Según la Ley 27.809, Ley General del Sistema Concursal, en el artículo 55.3, actas de juntas de acreedores debidamente certificadas, respecto de la ejecución de acuerdos relacionados al nombramiento y asunción de funciones de administradores y liquidadores.
Código de Protección y Defensa del Consumidor. Según el artículo 115.6, el extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. En el inciso 6 del artículo 194 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, en el caso de procedimientos trilaterales, las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas constituyen títulos de ejecución, una vez que el acto quede firme o se haya agotado la vía administrativa. En el proyecto de modificación del Código Procesal Civil, según títulos judiciales, las resoluciones judiciales que ordenen el cumplimiento de una conducta de dar, hacer o no hacer, y hasta de no dar, el acuerdo homologado por resolución judicial. 3. La sentencia extranjera reconocida. Y 4. El laudo arbitral, nacional o extranjero reconocido de ser el caso. Como proyecto de modificación del Código Procesal Civil, en títulos extrajudiciales, se reproduce la fórmula del hoy artículo 688, salvo se sustituye la prueba anticipada que contiene un documento privado reconocido por el documento privado reconocido por el otorgante mediante prueba anticipada, siempre que ordene el cumplimiento de una conducta de dar, hacer o no hacer. Se elimina la copia certificada de la prueba anticipada, que contiene una absolución de posiciones expresa o ficta.